Hoy vamos a preparar un banana bread, también conocido como pastel de plátano. Este será el resultado de nuestro pastel. Los ingredientes los tienes en la descripción de este vídeo, justo aquí debajo. Tendrás las cantidades y todo apuntado para que no te pierdas nada. ¡Empezamos! Pelar el plátano. Ahora lo machacamos con un tenedor. Recuerda, yo soy Chef MSPing y si tienes alguna duda puedes preguntármelo en mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o TikTok. También puedes dejarme un comentario con tus dudas. Este es el resultado del plátano machacado. Puedes hacerlo con una batidora. Poner los huevos. Añadir el azúcar moreno. Batimos con una varilla. Esta receta es muy fácil, tiene muy pocos pasos. Es originaria de Estados Unidos, del siglo XVIII. Incorporar la levadura, la sal y la vainilla. Si quieres puedes utilizar azúcar avainillado. Mezclar todo bien hasta que se incorporen todos los ingredientes con la mezcla. Una vez listo este paso, incorporamos la mantequilla fundida y seguimos mezclando. Debe quedar una mezcla homogénea. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube justo aquí debajo y activar las notificaciones en la campana. Incorporar el plátano. En la receta utilizo plátano de Canarias. Tú puedes usar si quieres banana. Mezclar todo bien hasta que el plátano esté incorporado con la mezcla. Con un colador tamizamos la harina y la vamos incorporando poco a poco, como estás viendo en la imagen. Yo lo hago de 2 veces. Ahora incorporamos las nueces. Mezclar todo bien hasta que quede una masa muy homogénea y no quede ningún grumo, que es muy importante. Como ves, se va incorporando todo bien. Puedes utilizar otro fruto seco, a mí me gustan mucho las nueces y es la receta original. También hay gente que le mete pepitas de chocolate, pero bueno, yo os traigo la original, la verdadera. Ya tenemos esto listo, lo ponemos en un molde de silicona con un poco de papel de horno. Como ves, la receta está siendo muy fácil, ya verás el resultado. Ahora nos queda un paso muy importante, que le dará un toque de jugosidad a esta receta. Colocar el plátano encima, partido en 2 mitades. Debo confesar que esta es mi parte favorita del pastel a la hora de comerlo, porque le da un toque de jugosidad y le da mucho sabor a plátano. La verdad que te va a encantar, y súper fácil. Es el momento de la verdad. Vamos a meter el pastel al horno, 180 grados, 40 minutos con el horno ya caliente. Pero mira cómo ha subido este pastel. Ahora es momento de retirarlo del horno y ver el resultado. Debemos dejarlo enfriar unos minutos para desmoldarlo. Espero que te guste el resultado. Si te ha gustado esta receta no olvides compartirla con todos tus amigos y suscribirte a mi canal de YouTube.